Paco Rodríguez. ¿Cómo estás, Paco? Con el gusto de saludarte, Beatriz. Saludos también a tus invitados, por supuesto. Pues qué bueno que estás con nosotros, así que si tienes alguna pregunta o quieres comentar al respecto, pues por favor. Bueno, en primer lugar, pues me da muchísimo gusto saludar a tan entusiastas apoyadores de la candidatura de la señora Josefina Vázquez Mota. Qué bueno que haya cada vez más gente que dentro y fuera del país esté interesada en que las cosas en nuestra nación mejoren. Una situación que se ha venido posponiendo pues desde hace décadas, tal vez desde hace siglos. El retraso de nuestro país es verdaderamente lamentable y en buena medida desde hace mucho tiempo ha obligado a que haya en los Estados Unidos y en otros países del mundo refugiados económicos, paisanos nuestros que han tenido que huir del país a buscar refugio económico en otras naciones para poder solventar sus necesidades más urgentes. Qué bueno que haya gente que también haya sobrepasado la mera sobrevivencia para tener tiempo ya para dedicarse pues a lo que en la teoría se llama la superestructura. Esto es el análisis político, el acceso a la cultura, y ya no nada más preocuparse por llevar el pan y los frijoles. Me da muchísimo gusto y quiero felicitarlos por ello. Pero Muchas también gracias. quisiera hacer algunas precisiones desde mi punto de vista. Yo creo que algo de lo que decía Beatriz hace un rato es totalmente cierto. Hasta ahora ningún partido político ha conseguido pues lo que proponían los teóricos de hace 2 siglos, llevar la felicidad al pueblo mexicano. Ningún partido político, y peor aún, creo que en el último siglo ningún político lo ha conseguido. En el 2000 los mexicanos entusiasmados fuimos a las urnas en la búsqueda de un cambio. Y efectivamente, a partir del 2000 hubo un cambio, pero desde mi perspectiva y también con todo respeto a la militancia y a la simpatía de nuestros invitados esta noche, yo creo que el cambio fue en reversa. Hablaba, por ejemplo, de la cuestión de la libertad de expresión y como afectado, yo quisiera exponer mi propio caso. Siempre fui crítico de las administraciones priistas, muy crítico de ellas, muy crítico de los presidentes, dentro de los parámetros del respeto que merece la investidura, pero también la persona misma. Y durante los años del priato que me correspondió trabajar y hacer columna política, en periódicos conservadores, en periódicos totalmente, algunos de ellos alineados a la administración, como los hay ahora. Quizá los mismos periódicos están también alineados al gobierno, porque pues en México y en muchas otras partes del mundo, los periódicos, los medios de comunicación sobreviven merced a la publicidad que da el gobierno. Y el gobierno toma esos recursos como si fueran patrimonio propio y no recursos de todos los contribuyentes. Y cuando yo hacía crítica política en la época del PRI, nunca recibí una respuesta como las que he venido recibiendo durante los últimos 12 años. Amenazas de muerte, auditorías arbitrarias por parte del fisco, despidos de medios de comunicación a petición de funcionarios gubernamentales y un largo etcétera que nos llevaría toda la noche y sé que estamos cortos de tiempo. Desde que yo leí por ahí a Jean-Paul Sartre, que dice por ahí cuando se refería a la ocupación alemana y a la posguerra en Francia, decía Jean-Paul Sartre que fuimos más libres cuando estábamos encadenados. Yo creo que eso ha pasado a la prensa en México. Nunca fuimos más libres que cuando estábamos encadenados. Hoy la libertad de prensa ha muerto en nuestro país con las balas que han cegado la vida de muchísimos compañeros. Y creo que el cambio efectivamente que esperábamos en el 2000 y que pues algunos tenemos la esperanza de que sí se concretara en el 2006, el cambio fue en realidad en reversa. Hablaba por ahí uno de nuestros invitados esta noche, Beatriz, del monto de reservas a nuestro país. Yo creo que no es nada para presumir,
México tiene grandes reservas, pero tiene una población inmensamente pobre. Han sido durante los últimos 6 años, los correspondientes a la administración del señor Calderón, que la pobreza de nuestro país ha crecido disparatadamente. No lo digo yo, lo dicen los reportes del Banco Mundial, que es el que ha obligado a los gobiernos de todas las naciones a crear programas del tipo oportunidades, que consisten en llevar $2 diarios para que sobrevivan familias de nuestro territorio. Sobreviven con $2 diarios, que es la cuota que les impone el Banco Mundial, y que luego evalúa. Y al hacer su evaluación de esas políticas, el Banco Mundial pues nos ha dicho que tan solo en los últimos 6 años la pobreza en México ha crecido en 20 millones de personas, 10 millones de las cuales están ya en pobreza alimentaria, como llaman los tecnócratas, a la miseria absoluta, aquella en la cual la gente no tiene ni para comer. Miseria alimenticia. Y yo me pregunto, ¿para qué tenemos 150,000 millones de reservas? Esto no es un logro del Partido Acción Nacional, ni lo es del Partido Revolucionario Institucional en su momento. Estas son políticas macroeconómicas que dictan también instancias como el Fondo Monetario Internacional, como el propio Banco Mundial, o en nuestro caso el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay que tener muchas reservas para ayudar a las naciones que están en problemas en el momento en que sea necesario. Hace poco estuvo por acá la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, a pedir de nuestras reservas casi 20,000 millones de dólares para ayudar a Grecia. Yo me pregunto, ¿cuándo vamos a ayudar a nuestros campesinos? ¿Cuándo vamos a ayudar a nuestros trabajadores? ¿Cuándo con esos recursos podremos salir de la pobreza a los mexicanos? No es un problema de personas, no es un problema de partidos, es un problema de la posición que nuestro país tiene dependiente frente a las grandes instancias multinacionales y las empresas transnacionales. Yo creo que es muy bien intencionada la señora Vázquez Mota, como también creo que lo es el señor Peña Nieto, el señor López Obrador y hasta el señor Cuadro, pero están atados completamente de manos frente a la posición que nuestro país ocupa ante el mundo. Hace un par de días el coordinador de la campaña del señor López Obrador mostraba a los coordinadores de los otros candidatos una cifra que es de verdad, como para jalarse los pelos. La lista de a cuánto equivale en dólares el salario mínimo en los países de América Latina. Y México está peleando el último lugar con Haití. El salario mínimo en nuestro país equivale a $90. En Haití 89, bueno, ya les ganamos a los haitianos por $1. $90 es el salario que reciben mensualmente quienes tienen la suerte de tener un empleo durante estos 6 años de administración que nos dijeron que iban a ser las del empleo. Y en comparación, pues países como, ya no digo Argentina, ya no digo Brasil, que llegan casi a los $500 mensuales como mínimo, como El Salvador, $234. ¿Qué está pasando en nuestro país? Yo creo que no es un problema de personas, yo creo que no es un problema de partidos, es un problema de la dependencia enorme que nos ata a los organismos multilaterales y nuestra dependencia a los centros de poder financieros en Europa ahora. México ya no es soberano en su moneda, ya lo es Europa, España principalmente, y a las empresas transnacionales que tienen a nuestros trabajadores como parte de su mejor activo, pagándoles $90 al mes. Es todo por esta noche, Beatriz. Me dio mucho saludar. A mí también, se nos acaba el tiempo, así que ¿con qué te despides? Perdón, no te escuché. ¿Con qué te despides? Pues como siempre, Beatriz, deseándote a ti, a nuestros invitados y por supuesto a nuestra gente que haya buenas gracias y muchas noches.